Hola, hoy hablamos con Susana Valdés y Adriano Cadrecha. Nacieron en Gijón hace 59 años en el seno de una familia cristiana. Desde niños fueron educados en el amor a Jesús y su formación cristiana fue dentro de la parroquia a la que pertenecían. Pasado el tiempo, esa transmisión de la fe vivida en comunidad generó en ellos un vínculo y sentido de pertenencia muy grande a la Iglesia como familia ampliada. Con 16 años, con la llegada de un nuevo párroco, tuvieron la oportunidad de hacer un cursillo de cristiandad en Covadonga. Desde entonces son responsables en el movimiento de cursillos de cristiandad, del cual Adriano es en la actualidad el presidente de la diócesis de Oviedo. Contrajeron matrimonio en 1989 y son padres de 3 hijos, Víctor, Juan y Gonzalo. La parroquia de San Esteban del Mar, perteneciente a la comunidad jesuita de Natahoyo, es su comunidad de fe desde 2009, donde colaboran como catequistas. Es allí donde se iniciaron en la catequesis familiar. No se puede amar lo que no se conoce. Por eso, el compromiso y la formación permanente siempre formó parte de su crecimiento en la fe, lo que les llevó a realizar el seminario modular de formación permanente del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós, Fe y Cultura y Teología Moral, perteneciente a la Universidad Pontificia de Salamanca. También realizaron la formación del reloj de la familia. Desde el año 2015 son parte del equipo diocesano del Catecumenado de Familia, formado por matrimonios y seglares para acompañar a las familias en un itinerario de fe y son coautores del proyecto Acompáñame. Hoy hablamos con ellos sobre los libros que están creando de catecumenado para familias, que surgen de ver que los padres que inicialmente se ocupaban de las catequesis de los niños llevaban tanto tiempo desconectados de la fe que no eran capaces de transmitirla y debían ser evangelizados de nuevo. Por otro lado, coexistían 3 líneas de catecumenado que se regían por los mismos principios y dinámicas, y que uniéndose podían reforzarse y dar mejores resultados. Y también se llevaba tiempo observando que el modelo de catequesis no estaba dando los frutos deseados, ya que después de haber recibido el sacramento correspondiente, los niños abandonaban su vida de fe en comunidad, en parte por la falta de acompañamiento en sus casas. De este modo nació este innovador modelo de llevar la catequesis al núcleo familiar, sea el que sea, en el que padres, cuidadores principales e hijos comparten este proceso de crecimiento en la fe. El proceso se estructura en 4 tiempos. Un primer tiempo de anuncio, de descubrimiento de Jesús y su presencia en lo cotidiano. Un segundo tiempo para mostrar la belleza del seguimiento sin las ataduras de las normas. Un tercer tiempo donde se profundiza en el credo y en la vivencia de la espiritualidad cristiana desde la oración. Y un cuarto tiempo en el que se pone el foco en los sacramentos, en el valor de la comunidad cristiana y las implicaciones vitales que tiene el ser cristiano. Estos 4 tiempos se desarrollan a lo largo de 9 encuentros mensuales de unas 2 horas y media que se dividen en 3 espacios. El primero es un taller de adultos y otro de niños, en el que se trata por separado el tema de ese encuentro. Después hay un momento de celebración de la palabra todos juntos, con alguna entrega, y se termina con un rato más lúdico de convivencia compartiendo un aperitivo o merienda. Con este modelo se va consiguiendo que las familias en su conjunto pasen de una fe infantil a una fe adulta, mucho más profunda y duradera, capaz de generar en ellos un nuevo estilo de vida más comprometido, convirtiéndose en testigos de la fe. También este modelo genera comunidades cristianas vivas, mucho más participativas de la vida de la Iglesia, y que llegan a asumir el compromiso misionero de evangelización. Desde el comienzo de este catecumenado para familias hay 3 características que lo distinguen. La primera es la de garantizar la libertad de elección de los adultos. Ellos vienen porque quieren, lo que lo convierte en un acto responsable y maduro. La segunda es su apertura a las familias reales en las que se desarrolla el día a día de los niños. Vivimos en una sociedad muy cambiante y los modelos de familia también han cambiado. Todas esas realidades son acogidas en la Iglesia, tal y como dijo en su día el Papa Francisco, en el marco del Sínodo sobre la familia. Tenemos que acoger, acompañar, sanar e integrar a la familia real. Y por último, es un modelo de catecumenado que acoge a la familia al completo, en toda su complejidad y diversidad de vivencias y edades de sus miembros. Este catecumenado para familias busca crear modelos renovados de comunidad donde la fe no sea solo ir a misa, sino encontrarse con Jesús, identificarse con Él, llevarlo a casa, descubrirlo y relacionarse con Él en el día a día, a través de la oración y la palabra, que llegue a ser el centro de la vida, e ir descubriendo los sacramentos como momentos especiales de encuentro con Dios. Vamos a hablar con ellos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Aquí con un solito inusual en Gijón. Sí. La lluvia también, que no Sí. falte. Aquí está así, ya veremos cómo acaba el día. Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a hablar con vosotros sobre el catecumenado para familias, que son en principio 4 libros y habéis sacado ahora mismo los 2 primeros, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues Eso queríamos que nos contarais un poco cómo comenzasteis a gestar la idea de crear este nuevo estilo de catecumenado. Pues todo empezó en el año 2015. Nosotros estamos vinculados a la parroquia de San Esteban del Mar, con vosotros, y allí durante los últimos 3 años, desde el año 12 al 15, habíamos hecho catequesis familiar. A esto se unió que en la diócesis de Oviedo salió un nuevo directorio firmado por nuestro arzobispo don Jesús en octubre de 2014, y luego hubo 3 cosas puntuales que nos empujaron. La primera es que el Papa Francisco, desde febrero de 2015 hasta mayo de 2015, inició una catequesis de familia en las audiencias de los miércoles, y la seguimos, y nos entusiasmaron, ¿no? Y entonces eso fue dando vueltas en nuestra cabeza, que tendríamos que quizá modificar el estilo de la catequesis. A esto se sumó que en abril de 2015, en el Día del Catequista, se presentó el catecumenado de familias, que era una de las cosas que había firmado don Jesús en el directorio nuevo de catequesis. Y luego a nivel personal también nos empujó mucho que el Papa Francisco en octubre de 2015 canonizó a Luis y a Celia Guerén, los padres de Santa Teresita, que fue el primer matrimonio que se canonizó simultáneamente. Y eso también nos dio un empujón hacia modificar el estilo de catequesis. Sí, sí, yo creo que estos son los hitos más. Y o sea, supongo que no sería un proceso rápido, ¿no? Sé que eso iría como evolucionando. Entonces, ¿con qué problemas os fuisteis encontrando para desarrollar el Bueno, catecumenado? el espíritu ya sabes que cuando se pone en plan, se pone en plan. Y se dieron unas circunstancias muy favorables. Por una parte, el sacerdote que estaba aquí, jesuita, José María Arranz, le planteamos la idea. Y José María dijo, adelante. Adelante. Luego, el delegado de catequesis, que fue un poco el que había preparado el directorio, estaba tratando de hacer equipo. Y entonces se dieron unas circunstancias muy favorables. Bueno, y a eso añadir que nosotros en la catequesis veíamos que los padres ya no podían dar catequesis a los niños porque desconocían tan siquiera, por ejemplo, las oraciones. Quiero decir, era una fe muy básica, olvidada de muchos años. Pero se dieron unas circunstancias que solo las cacipla el Espíritu Santo entre los fogones, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que otra de las dificultades que podíamos considerar también fue la temporalidad, es decir, acostumbrados a catequesis semanales con los niños, solamente con niños, pasar a unos talleres mensuales donde además de niños vienen los papás también al cate, se incorporan también al catecumenado. Tienen una experiencia, un proceso de caminar en la fe. Entonces esa temporalidad también tuvo su dificultad, porque bueno, se creían que eran tiempos muy poco tiempo, tiempos muy cortos para preparar a los niños. La verdad es que el catecumenado no tiene como meta el sacramento, sino que es un itinerario de fe. Entonces es cambiar un poco el concepto, la mentalidad de lo que en realidad nosotros nos transmitieron. Nosotros tenemos una edad y venimos con una realidad social y eclesial también distinta a la que ahora mismo pide la Iglesia. Y esos cambios siempre cuestan también. Y luego, bueno, el que siempre se hizo así, la fase manida esta de siempre se hizo así. Si esto siempre se hizo así, ¿por qué ahora cambiar? Y entonces nos damos cuenta en nuestra realidad vital de que no estamos con una sociedad que acompaña, con una sociedad que ayuda, que favorece como en otros tiempos. Y entonces esa labor de acoger y acompañar a los padres requiere de parte de ellos un esfuerzo, digámoslo, pero no distinto al que cuando llevamos a los críos a actividades extraescolares. Por ejemplo, nuestros hijos jugaron al baloncesto.
Evidentemente yo no sabía lo que eran pasos en el baloncesto, pero a base de acompañar esa realidad con ellos, pues aprendí lo que son cosas del baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, un poco la fe es así. Lo importante es que en el día a día ves a niños pequeños de 6 años o de 5 años que están muy felices porque los papás y las mamás los acompañan también en este proceso de fe, y no es el decir, vete para allí y ya te iré a buscar, ¿no? Ese es un poco el esto, ¿no? ¿Encontrasteis reticencias en los padres al principio también? ¿O? No, porque el camino es un camino en libertad. Los sacerdotes aquí que iniciaron el proceso, que son unas 10 parroquias, dan a escoger en libertad. Y esa libertad, que yo creo que hay obligación, en los padres siempre se acoge, como nos pasa a todos, ¿no? De una manera más amable y un pelín más comprometida, ¿eh? Más comprometida, ¿no? Entonces, es un proceso lento, porque, por ejemplo, en una parroquia, el primer año, pues escogieron solo 3 familias el catecumenado, ¿no? Pero luego, en sucesivas etapas, ya casi todos los papás y mamás pasaron al catecumenado. Esa labor de publicidad no es nuestra, ni siquiera del sacerdote, es entre los padres. Entonces, durante un tiempo tuvisteis funcionando a la vez el catecumenado de los niños solo y el de las familias por otro lado, hasta que ya se engancharon más familias, ¿o? Sí, los papás fueron eligiendo, como dice Adriano, en libertad, porque vivieron este inicio, este nuevo, literal en el catecumenado, como una tarde de sosiego. Es decir, ellos, al venir la familia al completo, estamos hablando que no solamente vienen los papás con niños en un proceso, vamos a decir, de preparación para la primera Eucaristía, sino que es una tarde, es un proceso donde los padres están también, es una tarde de familia, no solamente es la preparación, no solamente es la catequesis, el taller, con el contenido que tenga, sino que los padres lo viven de una manera muy relajada, porque es como si estuvieras en casa, es decir, vienen papás con niños muy pequeños, bebés que necesitan atención. También vienen familias con hermanos mayores, que ya están en una fase de 11 años, 12, 13, entonces todo eso se acoge en el catecumenado. Entonces eso es un aliciente, una garantía, un estímulo sobre todo y una motivación para que los padres elijan el catecumenado como opción. Y luego hay otro par de cosas interesantes. Aparte de la libertad, nosotros acogemos a la familia real. En la familia real. O sea, la familia real que está con el niño habitualmente. A veces se da la circunstancia de que el papá o la mamá puede venir acompañado incluso de una abuela. Quiero decir, eso no es ningún problema. Ningún problema. Y luego acogemos a la familia real y luego nos encontramos que en esa acogida de la familia real ha aumentado bastante, exponencialmente, yo diría, el número de casos de niños con necesidades especiales. Con lo cual, el acoger a esa familia con esa realidad y tratar de integrarla, en el fondo de su corazón también es una alegría, de no sentirse abandonados o desprotegidos o a su suerte, ¿no? Un poco ahí. Claro, y facilita también mucho la participación, claro, porque están allí todos. No se tienen que quedar fuera esperando, como cuando habláis de las extraescolares o cosas así, que tienes que estar ahí vagabundeando una hora. Y no solo no vagabundeas, sino que encima te enriquece. Y te enriquece no solo a ti, sino también como familia. Eso es. Hay niños también que viven tutelados, es decir, no tienen propiamente una familia papá, mamá, ahí por dificultades, por situaciones de la vida, y vienen con su monitor. Hay familias monoparentales donde está la mamá sola o el papá. Hay situaciones también, pues en procesos a lo mejor de padres separados, pero que afrontan con responsabilidad este momento, ¿no? Y entonces, pues cuando toca el taller, pues suelen venir los dos y acompañan al hijo. Es decir, que, bueno, hemos visto ahí
un camino de luz muy grande, la verdad. Y luego es una semilla muy pequeña, quiero decir, estos son semillas pequeñas, a veces te piden resultados, la cuenta de resultados, como si fuera esto un consejo de administración. Y debido a que lo que se pretende, como decía Susana antes, era que no es una simple preparación para la primera comunión, sino que es una iniciación de un proceso de fe, lo que pretendemos es no poner metas, sino que es andar en la fe. Y cada persona y el Señor con cada persona tiene un ritmo. Por tanto, hay que ser muy pacientes en ese proceso. Sí, sí, sí. Y de los frutos que habéis ido viendo a lo largo de este tiempo, ¿qué destacaríais? Hombre, de los frutos, sobre todo los papás, estamos hablando de que casi todos los papás son papás alejados. Entonces, yo una primera conclusión que sacaría es que el catecumenado da una imagen amigable de la Iglesia, porque los papás están dentro y entonces no hablan de oídas, sino que participan, ¿no? Eso yo creo que eso es interesante. Y luego también es importante que esto es un camino, esto es un camino. Y es un camino que acoge a la persona, que acompaña a la persona y que trata de avanzar en la persona. ¿Qué ha pasado? Que claro, no es una relación puntual la que estableces con los papás, sino que en momentos de la vida los papás se encuentran ante una dificultad no de tipo social, puede ser una dificultad laboral, simplemente, ¿no? Y el grupo que nos acompañamos todos, el grupo acoge esa realidad y facilita, ayuda a esa familia en un momento puntual, ¿no? Entonces, bueno, esos son los primeros frutos, han sido de esta naturaleza. Luego hay casos excepcionales, por ejemplo, en una parroquia, pues las 3 familias que iniciaron el catecumenado, pues ahora se han encardinado en la iglesia y colaboran con el sacerdote en una de las parroquias que tiene 4 o 5 parroquias. Son ellos un poco los acólitos, los que acompañan al sacerdote. Sí, son chispazos de lo que es un poco la vida de fe y la vida en comunidad y la vida en familia. Sí, 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 sí. ¿Vosotros habéis llegado a participar con vuestros hijos o solo habéis sido acompañantes? No, hemos sido acompañantes, dada nuestra edad. Sí, sí, dada nuestra edad hasta ahora hemos sido acompañantes, pero hemos visto que la realidad social de las familias hoy en día es una realidad muy similar. Si acaso hay unos golpetazos más fuertes en el sentido social. En el sentido social, los papás, hay situaciones en que se encuentran más desprotegidos, ¿no? Más desprotegidos. Y entonces, con respecto a nosotros, o la incidencia de la publicidad, de las redes sociales en su vida, en la vida familiar, es una realidad importante. Es una realidad importante. Y las familias, pues bueno, tienen más presión, digamos, ahora mismo, ¿no? Para mantenerse libres o conducir o usar esa serie de tecnologías que son positivas, con un orden, sobre todo, el arranque con sus hijos. Y los papás lo que nos cuentan casi generalizado, es que a veces los papás y la sociedad queremos meter a los niños en una dinámica de presión a unas edades que lo que tiene que hacer el niño es jugar y disfrutar. Entonces, bueno, que queremos anticipar una serie de responsabilidades que los niños no tienen a esa edad, ¿no? O no deberían de tener. Sí, sí, sí. Y este acompañamiento que estáis haciendo, ¿en qué os ha ayudado a vosotros a crecer como familia? Yo creo destacaría a ser más sensibles con situaciones
con situaciones de dolor, de problemática. ¿A qué me refiero con esto? Estar siempre en apertura. Nuestros hijos, cuando llegan a casa, nos preguntan: ¿y hoy qué taller toca? ¿Y hoy dónde vais? ¿No? Los ha ayudado a ver una iglesia en salida, no una iglesia que se queda solamente en la parroquia, sino que allí donde hay una necesidad, allí estamos nosotros, allí está la iglesia, nosotros como bautizados, ¿no? Entonces, están descubriendo eso lo vemos en casa, en nuestros hijos que ya son adultos, ¿no? Luego también otro fruto es que trasciende la relación del grupo, no solamente se queda en el taller, sino eso, que se afrontan situaciones de dificultad en conjunto, ¿no? Se implica. Nosotros hicimos una marcha a Covadonga caminando por una promesa de unos papás que tenían un niño con una leucemia pues muy avanzada y con tratamientos muy fuertes. Y bueno, el niño iba recuperando y hicieron una promesa de ir caminando desde Gijón hasta Covadonga, que son unos 80, 90 kilómetros. Y el grupo, 11 fuimos acompañando a los papás, esas 11 familias. Quiero decir que trasciende la transmisión, no es solamente de fe, es un compartir la vida también. Otro fruto fue también la acogida en la discapacidad. Hasta ahora nosotros en grupos de cuando éramos jóvenes y en otros momentos no se veía un niño que tenía un Asperger o era un síndrome de Down o tenía una incapacidad visual. Pues eso nosotros tenemos experiencia también de haber vivido esa realidad en el taller, de haberla acogido, de haber adaptado el taller para un niño invidente con texturas, con texturas diferentes para que pudiera tocar, para que pudiera experimentar, para que le pudiera llegar el mensaje del taller igual que al resto de los niños, sin tenerlo apartado, sino integrándolo dentro del grupo. Con lo cual ahí también vimos una riqueza en los niños, es decir, cómo Jimena no ve, pero nosotros estamos pendientes, ayudamos, implican, bueno. Y luego a nosotros personalmente nos ha hecho mucho bien porque hemos tenido que modificar nuestro lenguaje, nuestra vida. Hemos tenido que hacer un ejercicio de abajamiento. La realidad social y la realidad de las familias no se mira desde arriba, hay que ponerse a la altura de las personas. Y eso nosotros que llevamos, pues eso, desde que descubrimos la iglesia, nuestro ser iglesia, muy jóvenes, con 16 años, eso nunca lo hicimos. Siempre manejamos unos lenguajes y unas cosas y el catecumenado te enseña a que no eres ningún monitor, eres un acompañante y tienes que hacer ese recorrido de abajamiento hacia las personas, ¿no? Y como yo digo vulgarmente, ¿no? Aquí en Asturias, yo digo que a veces las personas no estamos para una fabada, estamos para un puré de verduras y hay que arrancar desde el puré. Y esa situación, pues yo nunca la había vivido hasta ahora. Y me emociona pensar eso porque nos ha ayudado al grupo, porque nosotros, además de nosotros, somos otros 3 matrimonios y varios seglares que no están casados en el equipo diocesano, pues nos ha ayudado a eso, a acercarnos a la gente, pero a su nivel, no desde nuestro nivel. Sí. Qué bonito. Yo añadiría también que ha supuesto también al catecumenado una mayor creatividad en nosotros, el ser más creativos, superando incluso dificultades físicas, porque hay que destacar que hay una diferencia entre la zona rural, por lo menos aquí en Asturias, en la diócesis, entre la zona rural y el centro ciudad. No siempre nos encontramos con un lugar físico adecuado.
con calefacción, con comodidad, dónde proyectar, dónde poner una pantalla. Hemos hecho incluso con marionetas algún taller, pues bueno, pues ayudándonos de una simple sábana. Y eso, bueno, pues nos ha hecho ver que el Señor se manifiesta grande con las cosas sencillas, con lo más pequeño. Y bueno, pues eso nos ha llenado de mucha alegría, el saber que, bueno, con una edad, pues nos llega la frescura de la creatividad y de ponernos las pilas también. Qué bonito y qué divertido también, ¿no? Toda esa posibilidad de transmitir, qué bonito. Bueno, y así para terminar, ¿hay algo que queráis decir que se nos haya quedado o para animar a otras parroquias a usar este estilo nuevo de catecumenado? No, yo simplemente nos gustaría animarlos a probar. Es verdad que el lenguaje del catecumenado no es el lenguaje de un libro, es el lenguaje más de la vivencia, de la experiencia y de la vida, ¿no? No es un lenguaje de libro. Y eso puede generar temor a no tener soporte de libros. Pero yo quiero animar a los catequistas especialmente a que se renueven en esa dinámica, en que la vivencia de su fe aparezca y no tanto el texto, ¿no? Eso es importante. Y luego yo creo que por cómo acogen los papás, a veces tenemos un poco de miedo, un poco de miedo bueno, estos papás son encantadores. Los papás y las mamás queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, siempre. No hay distinción entre ningún papá y ninguna mamá. No nos vamos a encontrar nunca un papá o una mamá que no quiera lo mejor para sus hijos. Y cuando un niño o una niña de 5 o 6 años, al salir de una sesión, le diga al papá mirándolo a los ojos, papá, qué feliz estoy que viniste conmigo al cate, eso es una alegría tremenda. Qué bonito. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestro Belén, testimonio. muchísimas gracias a ti, y cuenta con nosotros para aquello que necesites. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Muy Adiós. bien. Un beso.